Gracias, que continuamos juntos. Crecen los riesgos en materia de libertad de expresión y prensa. Esa fue una de las conclusiones luego de la reunión virtual de medio año convocada por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que se abordó la situación del gremio periodístico en el hemisferio occidental. Asesinatos, amedrentamientos, exilio, persecución e incluso crimen organizado fueron los factores dominantes dentro del ejercicio de los comunicadores. Para hablar de cómo avanzó este encuentro, saludamos a Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Señor Jornet, bienvenido. Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia. ¿Qué concluyen? ¿De qué tamaño es el crecimiento del periodismo en el exilio? Bueno, en los últimos tiempos ha habido una ola de periodistas exiliados en distintos países de la región, pero además se produjeron deportaciones de periodistas en Nicaragua, con lo cual el fenómeno es creciente y preocupante porque además muchos de sus colegas no han podido reinsertarse laboralmente o enfrentan serios problemas para hacerlo por, bueno, distintos tipos de inconvenientes como documentación que no disponen porque han tenido que salir del país de origen en circunstancias complejas o problemas económicos porque tienen que volver a adquirir equipamiento que dejaron o que les fue incautado antes de salir. Entonces, esa situación es realmente preocupante en todo el continente y especialmente en los países de Centroamérica, que es donde más se produce esta situación. Justo podemos hacer énfasis en cuáles son los países que han empeorado, quienes expulsan a periodistas. Bueno, hay situaciones de exilio, obviamente en Nicaragua, donde muchos colegas tuvieron que huir antes de ser detenidos. Otros colegas de Nicaragua son los que fueron deportados el año pasado por el régimen de Daniel Ortega, pero también hay colegas exiliados en Paraguay, en El Salvador, en Ecuador. Es decir, hay distintas circunstancias, en algunos casos es por acción del Estado, en otras por amenazas del crimen organizado que presionan para que periodistas silencien, dejen de investigar y esto termina forzándolos al exilio. Perdón, también en Venezuela se ha dado la misma circunstancia en los últimos años, pero ya prácticamente quedan muy pocos periodistas independientes dentro de Venezuela. La mayor parte del periodismo se ejerce desde el exterior, donde la situación les resulta muy difícil de llevar porque no tienen acceso a fuentes de información, ya que el mismo régimen, como ocurre también en Nicaragua y como obviamente ocurre en Cuba, les impide tomar contacto con la fuente o presiona a las fuentes para que no den información a periodistas que sean críticos al régimen. ¿Por qué deberíamos preocuparnos como gremio en general? Bueno, una situación especialmente preocupante es la que se vive en Haití, donde el ejercicio del periodismo se realiza en situaciones realmente dramáticas, con mucho riesgo para quienes se atreven a salir a la calle a informar, pero se da en el marco de una situación social compleja donde hay un total desgobierno en ese sector de la isla caribeña. Entonces, esa situación es muy preocupante y esperamos que la acción internacional logre encauzar la situación que allí se vive. Pero, digamos, los ejes que marcaron la reunión de medio año fue en el primer día toda la situación de libertad de prensa, que es la que estamos comentando. En el segundo día hubo un análisis de la sostenibilidad de los medios de comunicación, básicamente en relación con las distintas regulaciones y acuerdos que se están planteando entre medios de comunicación y las empresas tecnológicas, básicamente las plataformas y buscadores, pero también con las nuevas desarrolladoras de inteligencia artificial. Hay algunos medios que ya han cerrado acuerdos y otros que están planteando diferencias o bloqueos para que los mecanismos, los robots de inteligencia artificial no puedan tomar sus contenidos y ofrecerlos
sin cita y sin pago por ese uso que realizan a empresas que generaron los contenidos. Y el tercer día fue el dedicado a analizar algunas acciones de formación, de capacitación, laboratorios e iniciativas que tienden a ayudar a aquellos medios pequeños a desarrollarse digitalmente y tratar de lograr un equilibrio económico que les permita subsistir. Nos dices unas razones del exilio, otras para que ocurra esto, ¿cuáles? Sí, básicamente los gobiernos, como decíamos, los tres casos donde no existe libertad de prensa, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. También en El Salvador se da una situación de persecución a periodistas. Y luego los países que enfrentan el flagelo del crimen organizado en general. Y en eso englobamos el narcotráfico, que es especialmente intensa la actividad en algunos países de Centroamérica, en México obviamente también, y en el caso de Sudamérica, en Ecuador, y empieza a haber algunos focos preocupantes en Argentina. Esa es la realidad del narcotráfico, pero hay otros casos de crimen organizado, como son aquellos que hacen tráfico de personas para ayudarlos a cambio de dinero a emigrar hacia distintos países, básicamente hacia Estados Unidos, y eso representa una situación de violencia que muchas veces se descarga contra el periodismo cuando quiere investigar esas redes de tráfico. Por otro lado, también hay otras situaciones de crimen organizado, como lo que es la minería ilegal, el desmonte ilegal en la Amazonía, y también otras situaciones como la del transporte ilegal que se da en Ecuador, digamos redes o empresas de transporte que no están formalizadas y que cuando son investigadas también amenazan y en algunos casos cometen actos de violencia contra periodistas. 2024 es especialmente de jornadas electorales en la TAM. ¿Detectan riesgos? Bueno, justamente planteaba en mis palabras de apertura de la primera jornada, que fue cuando se analizó la situación de la libertad de prensa, planteaba que este año es especial en el mundo entero porque prácticamente más de la mitad de la población mundial está convocada a las urnas en más de 50 países de todo el planeta, pero en América Latina, si bien el número de países no es tan numeroso, son creo que 7 si mal no recuerdo, pero también se acerca al 50% si contamos desde octubre, noviembre del año pasado, es decir, de la última reunión de la CIP hasta fin de este año. Prácticamente también la mitad de la población de América Latina está convocada a las urnas porque dos de los países más populosos, como son Estados Unidos y México, tienen elecciones que son claves. En el caso de Estados Unidos, además, porque hay una nueva disputa, un retorno del enfrentamiento entre el actual presidente Joe Biden y el anterior mandatario Donald Trump, que como bien sabemos ya prometió venganza con los medios de comunicación después de todo el periodo de su mandato, que fue un periodo particularmente confrontativo con los medios de comunicación y con los periodistas. Esto ya se está advirtiendo en la campaña electoral norteamericana, mientras que en México, si bien se da la paradoja de que, o el hecho auspicioso, si se quiere, de que hay dos mujeres que seguramente entre ellas va a salir la nueva presidenta de México, por primera vez en la historia una mujer, también se sabe que el actual presidente ha tenido y está teniendo en medio de la campaña electoral un discurso de permanente confrontación con el periodismo pese a la situación de violencia que se vive en ese país. Sí, violencias desde los púlpitos presidenciales. ¿Cuál es el llamado a los gobiernos, también a la sociedad, para lograr hacer frente a estas formas? Bueno, creo que hay que reforzar claramente los mecanismos de protección a los periodistas. Hay muchos países de la región que no tienen ningún tipo de protocolo establecido y otros que si bien lo tienen aprobado, este en la práctica no se cumple o es totalmente ineficiente, como de algún modo ocurre en México por falta de coordinación entre los poderes del Estado federal y de los estados locales, por falta de recursos
o por falta de capacitación de los recursos humanos que están asignados a ese protocolo. Pero además porque muchas veces existe colusión, existe una complicidad o una negligencia absoluta de los poderes públicos o de las fuerzas policiales y militares que están asignadas a la protección y por otro lado al combate del narcotráfico. Entonces se da una situación particularmente explosiva que lleva a la cantidad de asesinatos que ha tenido ese país de Norteamérica y que se traduce también hacia sus países vecinos, hacia Guatemala, por ejemplo, hacia Honduras y hacia otros países de Centroamérica. Esa situación exige un fuerte compromiso político, una asignación clara de recursos, pero sobre todo una conciencia ciudadana de que el periodismo es la primera víctima, pero que luego se arrasan otros derechos ciudadanos y se debilita la democracia. Desde luego, es una cadenita. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa, gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Un saludo para todos.